que hizo los cielos y también la tierra, y que nos permite la oportunidad de poder gozarnos y disfrutar de ella. Dice la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27 al versículo 30. Vamos a tomar como base esta escritura, esperando que Dios, como siempre, añada bendición a su bendita palabra. Vamos a estar meditando bajo el tema la seguridad en Dios. Todos debemos de saber que el único refugio se llama Cristo Jesús, aleluya. Él es nuestro castillo, Él es nuestra torre fuerte. Dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy vamos a estar compartiendo un poco acerca de la seguridad en Dios que debemos de tener cada uno de nosotros, aleluya. San Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante, dice así la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aleluya. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice, yo y el Padre uno somos. Vamos a comenzar meditando en esta palabra especial, como siempre, pidiéndole al Señor que añada bendición a su palabra, y que a través de ella nosotros podamos enriquecernos del conocimiento que Dios nos permite disfrutar a través de su bendita y maravillosa palabra. Quiero invitarle para que abra su oído, quiero invitarle para que disponga su corazón, para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros a través de esta palabra santa y poderosa. Pero es muy importante estar atentos, porque Dios siempre tiene propósitos para hablarnos a nosotros a través de su bendita palabra. Hemos tomado un pasaje muy interesante en el verso 27 de San Juan 10. Dice, inmediatamente mis ovejas oyen mi voz. Lo primero que vamos a aprender es que el Señor quiere que nosotros seamos sus ovejas. Él es el pastor de pastores, y Él considera, aleluya, que nosotros debemos de ser sus ovejas para poder oír su voz. Porque nos encontramos en la calle muchas personas que dicen, yo oro, yo le pido a Dios, y sabes una cosa, yo escucho su voz. Él me habla, dice el hombre. Él me habla. Yo tengo cosas malas, hago cosas malas. Él sabe, pero Él me habla. Todos los días hablo con Dios y yo puedo escuchar su voz, dice la persona. Quizá tiene una cantina, quizá tiene un negocio que es ilícito, que no es bajo la voluntad del Señor. Mas sin embargo, esas personas aseguran y dicen, bueno, yo busco a Dios a través de la oración. Yo leo la Biblia y yo estoy seguro que Dios me habla y que yo escucho la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Solamente las ovejas del Señor podemos oír su voz. ¿Qué necesito para ser una oveja del Señor? Necesito renunciar a lo malo, al pecado, a lo que a Dios no le agrada. Necesito acercarme y hacer su santa y bendita voluntad. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Si una persona vive alejada de Dios, no puede considerarse oveja. Puede ser que ores, puede ser que clames, puede ser que busques la presencia del Señor, pero sabes una cosa, jamás vas a poder oír la voz de Dios, porque para hacerlo tienes que ser una oveja del Señor. En otras palabras, tienes que nacer de nuevo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor. Amén. El Señor conoce a cada una de sus ovejas, las ovejas que oyen su voz. Y luego el Señor agrega y dice, no solamente oyen mi voz, no solamente las conozco, sino que determinan en el corazón y me siguen. Amén. Seguir al Señor, seguir al pastor no es fácil. Renunciar a las cosas malas, determinar en el corazón que vamos a oír la voz de Dios, que vamos, aleluya, a seguir al Señor, lo vamos a hacer en todo nuestro corazón. Verso 28, y yo les doy vida eterna. Entonces, yo quiero vida eterna. El Señor dice, ¿quieres vida eterna? Está bien, pero necesitas oír mi voz. Necesitas acercarte a mí para poder conocerte, y necesitas seguirme. Amén. Y te voy a dar vida.
y te voy a dar vida eterna. Y yo les doy vida eterna, dice el Señor, y no van a perecer jamás. Solamente aquellos que determinen oír la voz del Señor, solo aquellos que determinen seguir al Señor, dice la palabra que recibiremos vida eterna y no vamos a perecer jamás. Quiere decir que toda persona que vive alejada de Dios, toda persona que ha reconocido, aleluya, que no quiere caminar por ese camino angosto que nos lleva al reino de los cielos, ha preferido caminar por el camino ancho. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, dice la palabra, es camino de muerte. Toda persona que ha determinado caminar de esa manera tiene serios problemas ante los ojos de Dios por la palabra. Amén. Solamente el que oye la voz de Dios, Dios lo conoce. El que sigue a Dios y recibe la vida eterna. Y dice el Señor, hay una promesa para ti. No vas a perecer jamás. No vas a ser destruido. No te vas a quedar en el... No vas a perecer jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Estamos en las manos de Dios. Por lo tanto, estamos seguros. Dice el verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces el Señor aclara y dice, por si hay una confusión, entonces tenemos dos padres. Porque muchas veces al hablar de Jesús, hablamos que es nuestro Padre Celestial, que Jesús es Dios, que Él dio su vida, entregó su vida por amor a nosotros, aleluya, y debemos de creer en Él. Entonces dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Verso 30, les quiero aclarar algo para que no se confundan. Yo y el Padre uno somos. Eso es lo que Jesús enseña. Amén. En otras palabras les está diciendo, yo soy Dios. Amén. Por eso digo, por eso dice el Señor, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Yo y el Padre uno somos, nos dice en esta escritura. Ahora bien, vamos un poco más a la palabra y vamos a tomar como base una escritura muy especial que encontramos en San Juan, capítulo 3. En el versículo 36 vamos a mirar algo hermoso y fundamental a través de la palabra. Recuerde, estamos meditando bajo el tema la seguridad en Dios. Solamente ahí estaremos seguros. Solamente, aleluya, solamente ahí estaremos seguros en la presencia de Dios. San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es importante entonces creer en el Hijo, que es Cristo Jesús, al hablar de la divinidad y la humanidad del Señor. Amén, bendito es su nombre. Como humano pues es hijo, amén, pero también como divino es Dios, y todo lo debemos de saber con libertad e indiscutiblemente. No quiero que ninguno discuta. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hay una manifestación gloriosa. Dios vino a este mundo. Dios vino a tomar forma de hombre en la persona de Jesús para poder ir y entregar su vida, derramar su sangre en rescate de la nuestra. Bendito es el nombre del Señor hablando de nuestra vida. Entonces, a través de esta palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús? Si tú crees en Cristo Jesús, tienes vida eterna por la palabra. Pero hay otros, dice el Señor, que se rehúsan a creer en el Hijo. Aleluya. Dice que ellos no verán la vida. Es decir, pronto van a morir. Pronto van a perecer. Solamente el que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Está hablando más allá de la muerte. Porque el hombre tiene problemas, tiene conflictos, dificultades. La mujer de igual manera, y muchas veces se expresan y dicen, me quiero morir, porque si me muero, ahí se termina todo. Y algunos optan por quitarse la vida, por hacer muchas cosas.
pensando que cuando la muerte llegue a sus vidas, ahí dejarán de sufrir, ahí se terminará todo. Pero a través de la palabra es todo lo contrario. Cuando una persona muere, ahí comienza todo. Y si no se preparó en vida, si no hizo la voluntad de Dios, si no reconoció a Jesús como su único y suficiente Salvador, entonces tiene serios problemas ante los ojos de Dios. Hoy alabamos y glorificamos su santo y poderoso nombre. Le damos toda la gloria al que vive, al que reina para siempre, a nuestro Dios. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el Señor. Él nos permite la oportunidad de poder darnos a través de esta palabra poderosa hoy, en este momento. Aleluya. Bendito es el nombre para siempre. Dice la palabra, San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. La ira de Dios, el juicio de Dios, vendrá sobre todo aquel que no quiere creer en Cristo. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo. No se te olvide, el Señor vino en condiciones de perdonar los pecados del hombre, dando su vida, entregándose en la cruz del Calvario, derramando hasta su última gota de sangre por amor a ti y por amor a mí. Y la puerta está abierta. Él está con sus brazos abiertos, esperando que tú te arrepientas, esperando que el hombre se arrepienta de su maldad. Pero va a venir un día cuando se terminará esa oportunidad. Se cerrará la puerta, ya no habrá esperanza para el hombre. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad. Cuando se cierre la puerta, ya no hay esperanza para ti. Por eso Dios te habla a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios aparecerá nuevamente, es decir, el Señor Jesús aparecerá nuevamente, pero ya no vendrá en condición de perdonar los pecados del hombre. Ya no vendrá como una mansa paloma, ya no vendrá como cordero, fue llevado al matadero. Él vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo. Serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así lo dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9. Dios nos habla a través de la palabra tiempo y fuera de tiempo. Por lo tanto, obedezcamos la palabra de nuestro Dios. San Juan capítulo 5, versículo 24 en adelante. Vamos a mirar versículo tras versículo a través de esta palabra. No se le olvide, estamos meditando bajo el tema la seguridad en Dios. Solamente ahí se encuentra la seguridad. Solamente en Dios puedes encontrar la seguridad para tu vida, para tus hijos, para tu esposa, para tu familia y para todos. Solamente en Él. Bendito es su nombre para siempre. San Juan 5:24 en adelante. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta palabra no es la palabra de un hombre, no es la palabra del hermano Osvaldo, no es la palabra de una organización acá en la tierra. No, señor, no, señora. Esta palabra es la palabra de Dios. Y esta palabra dice, ¿sabes una cosa? De cierto os digo. No lo dice alguien más, lo dice el Señor. El que oye mi palabra, hoy tienes la oportunidad de oír la palabra de Dios. Posiblemente te entre por un oído y te salga por el otro. Amén. Pero Dios permite que hoy oigas su palabra. El que oye mi palabra. ¿Cuántos estamos oyendo la palabra de Dios? Y dice, al oír la palabra y luego crees al que me envió. Amén. Hay algo importante para ti. Entonces tienes vida eterna. Si crees, si oyes mi palabra, si crees en Dios, tienes vida eterna y no vendrá a condenación. Si determinas en tu corazón al creer, al oír la palabra, creer en Cristo Jesús, tienes vida eterna y no vas a ser condenado. No vas a venir a condenación por la palabra. Amén. Mas has pasado de muerte a vida. Cuando la muerte llegue a tu vida, si así Dios lo permite, pasarás de la muerte a la vida eterna en Cristo Jesús. Te espera ese galardón, ese regalo glorioso por el poder de la palabra. Dios a través de la palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Qué importante es el consejo de parte de Dios para nosotros. Amén. Nuevamente te leo este pasaje.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no a los que andan conforme a la carne, sino a los que andan conforme al Espíritu. ¿Qué necesito yo para no ser condenado? ¿Pertenecer a una organización? No. ¿Qué necesito para no ser condenado? Estar en Cristo. Necesitamos hacer su voluntad, obedecer su palabra, caminar con temor, con temblor, reconociendo que Él es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, y que somos ovejas de su prado, y que Él es nuestro pastor, el pastor de los pastores, nuestro Dios, al cual adoramos en esta hora. Verso 25, San Juan 5:25. De cierto os digo, el Señor hablando, viene la hora, no se te olvide, viene la hora, y ahora es, dice el Señor, cuando los muertos, amén, oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos van a oír la voz de Cristo, amén. Los muertos, los que mueran, van a oír la voz de Dios, y los que la oyeren vivirán, aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Acá está hablando en un sentido ilustrativo, por decirle algo, porque la gente sin Cristo está muerta, amén. Aunque caminen por las calles, uno ve a la gente caminando por las calles, comprando, vendiendo, haciendo tantas cosas, pero están muertos en sus delitos y pecados. No necesitan estar tras una reja para poder estar presos. Presos en el alcohol, presos en las drogas, presos en la idolatría, presos en la hechicería, en la santería, en la brujería, en la mentira, en el adulterio, en la fornicación, en el homosexualismo, en el lesbianismo. Presos están, aunque caminen por las calles normal. Están muertos. Tienen cara de que viven, pero están muertos en delitos y pecados. Bendito es el nombre de Dios. Y por eso, a través de la palabra, Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. De cierto os digo, dice el Señor, viene una hora y esa hora se acerca, y ahora es, dice el Señor. Y saben una cosa, lo que se aproxima, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y cuando esto suceda, cuando tengan esa experiencia, y los que la oigan, los que la oyeren vivirán. Bendito es el nombre de Dios. Esta palabra ya se está cumpliendo, porque se predica la palabra, se anuncia el evangelio, se habla de Cristo, y aquella persona que está muerta en sus delitos y pecados oye la voz de Dios y dice: ya no voy a ser igual, ya no quiero seguir pecando, estoy cansado de fornicar, estoy cansado de adulterar, estoy cansado de robar, estoy cansado de mentir, estoy oyendo la voz de Dios. Voy a determinar ponerme a cuentas con Dios y voy a recibir la vida eterna, que es Cristo Jesús. Porque como el Padre, dice el verso 26, aleluya, hay poder en el nombre del Señor. Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, y nos permite la oportunidad que podamos gozarnos y disfrutar este momento hermoso, este momento lindo, este momento especial. Le damos toda la gloria al que vive, al que reina para siempre, a nuestro Dios. A través de la palabra, Dios nos permite la oportunidad de poder gozarnos, aleluya, y nos permite esta oportunidad de poder adorarlo. Bendito y alabado es su nombre para siempre. Toda la gloria y toda la honra se la damos al que vive, al que reina para siempre, a nuestro Dios. Hay poder en el nombre del Señor. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Verso 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Aleluya, hay poder en el nombre del Señor. No os maravilléis de esto, 28. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hayan muerto en aquel día, dice,
todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. No se te olvide entonces por la palabra. Llegará un día cuando aquellos que han muerto, aleluya, tendrán la oportunidad y el privilegio de oír la voz de Dios. La voz que hoy estás escuchando en este momento es la voz del Dios que hizo los cielos y también la tierra, y que nos permite la oportunidad de poder adorarle, de poder bendecirle, de poder exaltarle con todas las fuerzas de nuestro corazón. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Él nos habla a través de su palabra, tiempo y fuera de tiempo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Esto dice Dios a través de la palabra, y es importante creer a lo que Dios dice. Aleluya. Vamos a mirar algo importante en Primera de Juan 5:1 en adelante. Vamos a aprender algo hermoso hoy a través de la palabra. Nuestro tema: seguridad en Dios. Todo aquel que cree que Jesucristo o que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces yo creo que Jesús es el Cristo. Entonces, si yo lo creo y lo hago de todo corazón, desde ahí, amén, soy nacido de Dios. He tenido un encuentro personal con Dios por la palabra. Bendito es el nombre de Dios. En el verso 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Qué importante es aprender a guardar los mandamientos de Dios. Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo a través de su bendita palabra. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aleluya, por el poder de la palabra. En el versículo 3, aleluya, dice Dios: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Bendito es el nombre de Jesús. Verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta palabra es tan importante, fundamental, y nos quedamos con ella, aleluya, porque Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos habla con toda libertad y nos enseña algo importante y fundamental, aleluya. Dios dice a través de su palabra: bendito es el nombre de Cristo. Aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre del Señor. Dios nos habla a través de su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dios trae un consejo especial a nuestra vida, y hoy nos permite disfrutar de su bendita palabra. En el verso 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso debemos de nacer de nuevo, para poder tener libertad, de poder vencer a este mundo, las tentaciones, las luchas, las pruebas, las cosas que se acercan a nuestra vida. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bendito es el nombre de Dios. Nuestra fe, ¿en quién? La fe en Cristo Jesús, el autor y consumador de la misma, como lo habla la palabra allá en la carta a los Hebreos. Por lo tanto, debemos de fundamentarnos en la palabra, no la palabra de un hombre, la palabra de Dios, la palabra que tiene poder. Bendito y alabado es el nombre de Cristo. Él nos habla a través de su palabra. Él nos permite la oportunidad para poder disfrutar el consejo hermoso de su palabra bendita y santa. Toda la gloria se la damos al que vive, al que reina para siempre, nuestro Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Dice la palabra del Señor. Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Romanos capítulo 8, versículo 16 en adelante. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué?
juntamente con Él seamos glorificados, así como Cristo resucitó de entre los muertos. Un día también nosotros experimentaremos esa resurrección en cuerpo glorificado para poder estar en la presencia de Dios. Pues tengo, dice el 18, por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Amén. Verso 19. Aleluya, Dios nos habla a través de la palabra. En el verso 19 dice la Biblia: porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Así nos habla Dios a través de su palabra, a tiempo y fuera de tiempo, y nos permite la oportunidad para que nos podamos gozar. Bendito y alabado es el nombre de Cristo, de nuestro Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque Él vive, porque Él reina para siempre. Nuestro Dios que hizo los cielos y también la tierra. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Bendito y alabado es su nombre. Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo, y nos permite esta oportunidad para poder gozarnos, aleluya, a través de su bendita y maravillosa palabra. Toda la gloria y toda la honra se la damos al que vive, al que reina para siempre. Dice la palabra del Señor, aleluya, en Primera de Juan, capítulo 3, vamos a mirar este pasaje hermoso, todo completo, el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces somos hijos de Dios, aleluya. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, dice la palabra. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, dice el versículo 4. Pero si agregamos ya en el versículo 5, sabéis que Él apareció, hablando de Cristo, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, hablando de Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, verso 7, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él, hablando de Cristo, es justo. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Amén. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si vives practicando el pecado, eres hijo del diablo. No puedes decir que eres hijo de Dios, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aleluya. En el versículo 9, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Y pone el Señor el ejemplo de Caín en el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas, eran justas. Por eso el hombre vive pecando, porque sus obras son malas por la palabra. Aleluya. Vamos a seguir leyendo el 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, como lo dice la palabra de Dios. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna ni permanece en él, hablando de Cristo. Verso 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por hermanos. Pero el que
que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No es posible ninguna de estas cosas. Por eso Dios a través de la palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo y nos permite la oportunidad que podamos gozarnos de una manera especial. Bendito y alabado es el nombre de Cristo Jesús, al cual adoramos, glorificamos, exaltamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sigamos adelante confiando en nuestro Dios, acercándonos a Él, obedeciendo su palabra. Caminemos con temor, con temblor, reconociendo que Él es Dios, aleluya, reconociendo que Él es santo, y sin santidad ninguno puede ver a Dios, aleluya. Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo a través de su palabra santa, su palabra bendita, su palabra que transforma, que liberta, que edifica nuestras vidas y nos permite la oportunidad hoy de poder gozarnos a través de ella. Bendito es